Buenas tardes. Retomamos el tema. Recuerden que habíamos ingresado en el segundo trimestre con la unidad 2, que comenzábamos con el contrato de trabajo, que es lo de la semana pasada. Contrato de trabajo, vimos sujetos el contrato de trabajo y hubo una duda que plantearon en cuanto a los artículos 21, 22 y 23. Cómo se relacionaban los artículos. Bueno, tengan en cuenta ustedes que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Una de las partes, que es el trabajador, se obliga a poner a disposición del otro su fuerza laboral a cambio de una remuneración que es la obligación o la contraprestación del empleador. Bien, este acuerdo de voluntades tiene como objeto el trabajo dependiente y o subordinado, como lo describe el artículo 21. El artículo 21 describe la dependencia y o subordinación, cuando dice, en una de sus partes, que siempre que una persona física se obligue a favor de otra. Bien, ¿cómo se articula con el artículo 22? Porque recordarán ustedes que la ley, les dije, que no exige que el contrato de trabajo sea escrito. Entonces nos preguntaríamos, ¿cómo el trabajador prueba su vínculo laboral? O sea, es despedido, se va y no tiene nada en la mano que acredite que está en relación de dependencia con el otro. Entonces el artículo 22, acá es donde viene la relación, es la articulación, el que habla de la relación laboral, el vínculo, y dice que se presume el vínculo. ¿Y por qué se presume? Siempre que acredite haber realizado la prestación. En el caso del trabajador, haber concurrido en forma continua y consecutiva, haber cobrado una remuneración, haber estado bajo las directivas u organización del empleador. El 23 nos describe la relación laboral, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, el 21 habla de la subordinación. El 22 dice que esta subordinación está conexa o conectada con lo que es la relación laboral. Y el 23 habla de qué es la relación laboral. Bien, ahora pasamos al tema de la semana y vamos a ver el contrato de trabajo, vamos a ver la simulación y el fraude, el mercado laboral que es ajeno a esto, requisito y caracteres y función del contrato de trabajo. Bueno. Bueno, la simulación. Ustedes habrán visto que estudiaron dentro de los principios del derecho laboral uno que es la primacía de la realidad, o sea, lo fáctico, lo que se ve. Puede suceder en la práctica, y de hecho que es así, que se simule, que el empleador simule una situación, simular es disfrazar, aparentar un contrato laboral, darle otro formato, que es una locación de obra, una locación de servicio, o una sociedad, o un contrato de mandato, lo que ustedes ya vieron, las figuras parecidas, que son reguladas por otra rama del derecho, acuérdense, por el derecho civil. ¿Por qué? Y bueno, para evitar determinados costos laborales. ¿Sí? Entonces, simulación es quien disfraza una situación, haciéndola aparecer por otra. ¿Está? Y fraude es quien evade el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, hacerle firmar un recibo en blanco al trabajador y llenarlo con una situación que no tenga que ver a sus derechos. Eso sería un fraude. ¿eh? Eso es simulación y fraude. En en las dos situaciones, simulación y fraude, hacen jugar el principio de la primacía de la realidad. Bien, seguidamente nos vamos a ir a ver los requisitos del contrato de trabajo. Requisitos que son necesarios para que este acuerdo de voluntades sea válido.
Si no se cumplen estos requisitos, el contrato es nulo. ¿Y qué significa nulo? Bien, significa que ese contrato que yo celebré con el otro, con el faltante de un requisito, no tiene existencia. Y todo eso, entonces, ustedes se preguntarán, entonces el trabajador queda desvinculado absolutamente y pierde todos los derechos laborales que tiene. No, ahí hay otro principio. ¿Mm? Que la ley protege a quién, al trabajador, el indubio pro operario. Entonces, ¿a qué se asimila esa situación irregular porque no se cumplieron los requisitos? A un modelo o a un tipo contemplado por el derecho laboral. Se ajusta todo al derecho laboral. Bueno, dentro de los requisitos tenemos la capacidad, que es la aptitud que tienen las personas. Ustedes ya lo vieron conmigo esto, la aptitud que tienen las personas para contraer derechos y obligaciones. Recuerden ustedes que hay una capacidad de derecho y una de hecho. La de derecho es para ser titular, se nace con la capacidad de derecho. Recuerden que yo les ponía el ejemplo que ustedes nacieron y los papás pueden ponerle una propiedad a nombre de ustedes porque tienen capacidad de derecho, lo cual no significa que ustedes puedan desafectarla de alguna manera a esa propiedad, sino que tendrán que esperar tener los 18 años para tener la capacidad de hecho para poder ejercer el derecho. ¿Está? Entonces una es de titularidad y la otra es de ejercicio. Después ustedes van a ver que hay una serie de clasificaciones. Acá lo único que me interesa a mí es que sepan, en la página 123, lo único que tienen que saber ustedes es que la plena capacidad es a los 18 años y la relativa es a los 16. Ley 26390, la del trabajo adolescente. Con habilitación de los padres si no vivieran solos. Bien, luego tenemos el objeto. El objeto del contrato es la prestación. Bien, si hablamos de objeto desde el lado del trabajador, sería la disponibilidad de su fuerza laboral, o sea, el ejecutar un acto, realizar una obra o prestar un servicio. Si lo vemos al objeto desde el lado del empleador, es la utilización de la fuerza laboral del trabajador dirigida hacia un resultado. Ese resultado debe ser lícito y no prohibido. ¿Está claro? Lo lícito tiene que ver con lo permitido por la ley y lo prohibido tiene que ver con una situación de menor cuantía. Por ejemplo, un objeto ilícito sería la venta de estupefacientes, ¿sí? Y un objeto prohibido sería el expendio, la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. ¿Está? Son situaciones distintas. Consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento tiene que ver con la voluntad de las partes. Debe ser libre y de vicios que la anulen o que la condicionen. Esos vicios son el dolo, el fraude y la violencia. La violencia es toda acción, violencia física o psíquica, tiene que ver con, o psicológica, tiene que ver con acciones que desvían la voluntad de las partes, de esa parte. El fraude es el incumplimiento de alguna norma y el dolo es la intención, es un término jurídico, es la intención de no hacer válida la relación que se está gestando. Forma. La ley de contrato de trabajo no exige una determinada forma. Puede ser escrita o no escrita. Por eso se prueba con el artículo 22 y 23 por la relación laboral. Prueba del contrato no se los voy a tomar porque es un punto exclusivamente jurídico y ustedes no van a ejercer el derecho por ahora. Caracteres del contrato laboral. Bueno, el primero es el consensual, que tiene que ver con la exteriorización recíproca del consentimiento y o la voluntad. Personal, acuérdense ustedes que es personal para el trabajador, que es con quien que es quien se obliga a prestar un servicio o ejecutar un acto o una obra y por lo tanto se tuvo en cuenta sus calidades especiales. No así para el empleador, que puede ser persona física o jurídica. Oneroso significa que el esfuerzo de ambas partes tiene un correlato que es, en este caso, no vamos a hablar de ganancia, sino la contraprestación sería la remuneración.
O sea, aquello que no se presume gratuito, el trabajo. Porque tiene el trabajo, acuérdense de ustedes, un carácter asistencialista. Entonces, no, no puede ser, no se puede alegar o decir la gratuidad de la prestación. ¿Mm? Dependiente, bueno, la característica que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando tienen que evaluar distintas situaciones. Siempre cuando yo les doy una situación y les digo, a ver, bajo qué normativa está, ustedes tienen que analizar, no la situación, si hay dependencia. Si hay dependencia o subordinación, ley de contrato de trabajo. Si no hay dependencia y o subordinación, derecho civil, porque el derecho es autónomo. Bien, luego tenemos, recordarán ustedes que la dependencia y o subordinación podía ser técnica, económica, jurídica, eso ustedes ya lo vieron. Conmutativo, ¿qué significa? Que las prestaciones tienen que ser recíprocas, equivalentes y equitativas. Quiere decir que si yo trabajo una jornada laboral de 8 horas, que esa es una de las prestaciones, equitativamente debo cobrar, mi salario debe ser, tener en cuenta la jornada laboral de 8 horas. Bien, deslocación continuada. Esa es otra de las características del contrato de trabajo. No se agota en una sola prestación. Es continuo. O sea, ustedes mes a mes van a cumplir un horario, van a estar bajo una organización, bajo una directiva y cobrar una remuneración. Si se me ocurre, empleador, cerrar la empresa, ustedes siguen afectados a la misma y seguirán cobrando mes a mes la remuneración. Autónomo. ¿Qué significa? Que el contrato de trabajo es un contrato muy diferenciado de cualquier otro contrato, por ejemplo, de una compraventa, y tiene que ver que se regula por una normativa específica, que es la ley de contrato de trabajo. Bueno, no formal, ya saben ustedes que puede ser escrito o no escrito. Mercado laboral. Van a leer la página 116 y 117, leer, comprender, y van a preguntarle ustedes al texto de acuerdo a los ítems que trae. Yo, por ejemplo, puse oferta y demanda, desempleo tipos, PEA. Bueno, y atento a estos indicadores, ustedes que tienen que ver con el texto, pueden hacer una inferencia, o sea, preguntarle al texto sobre estos indicadores y hacen una narrativa con dando respuesta a lo que ustedes preguntan. Creo que no me quedó más nada. En cuanto a la función del contrato de trabajo, ¿para qué existe este acuerdo de voluntades? Bien, existe. ¿Para qué existe? Tiene una función obligacional entre las partes. Ambas partes quedan, cuando prestan su consentimiento, una al pagar el salario, dar la directiva y organizar el trabajo y el otro poner su fuerza laboral, quedan ambas vinculadas por una situación obligacional. Ante el incumplimiento, cualquiera de las dos partes puede ser demandada, el empleador al trabajador o el trabajador al empleador. Esa es la función. Seguidamente voy a darles la actividad y el jueves hago la puesta en común.